Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección. Es una lección muy importante. Seguimos los temas conectados con nuestras doctrinas principales, fundamentales como denominación. Y esta vez vamos a estudiar de la doctrina del santuario. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Y antes de empezar nuestro estudio en detalles, nos gustaría tener una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso de la lección. Tenemos un testimonio muy importante como introducción y seguimos con los subtítulos, el santuario y el juicio. Obviamente debemos entender que esa doctrina es fundamental, es nuestra identidad como pueblo, por eso es importantísimo conocerla y no solo conocerla, pero aprender a enseñarla a nuestros hijos, a nuestros amigos, a vecinos, pero más que todo en nuestras familias, porque ellos deben saber por qué somos adventistas del séptimo día y qué significa ser adventista de séptimo día. El otro subtítulo es la intercesión de Cristo. Ese es el punto central de nuestra lección. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la doctrina del santuario prácticamente descubre o explica de una forma mucho mejor, mucho más profunda la existencia de Cristo y su intercesión adelante del Padre. El próximo subtítulo, humillándose y apartándose del pecado, es la parte que refleja en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, cómo este mensaje prácticamente se convierte en un mensaje sumamente importante de nuestra vida diaria, de nuestra comprensión del cristianismo y por qué vamos a ver aquí en esta parte. Tenemos un otro último subtítulo, las teorías erróneas del adversario, y vamos a ver que hay muchas teorías y por qué el adversario está tan enojado con este pueblo que anuncia y habla del asunto del santuario. También podemos mencionarlo en esta última pregunta. Vamos a ver siguiendo las preguntas en su orden y vamos a analizarla. La primera pregunta dice: ¿qué lugar ocupa la verdad acerca del santuario en la fe del pueblo de Dios? ¿Qué podemos contestar aquí, Raquel? El papel que juega es fundamental, intransferible y vital en el plan de salvación. Recordemos que el santuario fue un plan divino con el fin de morar con sus hijos, con su pueblo, con el fin de estar en contacto, transfiriendo verdades y actuando en una forma interactiva entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, el santuario tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con nuestro diario vivir para tener un eterno vivir en el futuro. De esta manera, nosotros tenemos una referencia fundamental en la historia y específicamente en las Sagradas Escrituras acerca del Antiguo Testamento, donde tenemos el santuario hecho de mano, ordenado por Dios a Moisés, construido por su pueblo, de acuerdo estrictamente a las regulaciones e instrucciones dadas por Dios. Sin embargo, era solo una figura, una copia, una reproducción del verdadero, y el verdadero está en el cielo. Y ahora en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, el Señor ha tenido a bien hacernos saber todo lo que ocurre que involucra nuestras existencias y nuestro futuro. Y por lo tanto, la doctrina del santuario, el final de las 2300 tardes y mañanas, el principio del juicio investigador, el fin del tiempo de gracia, el triple mensaje angélico, todos estos mensajes se centran, se enfocan
en las verdades cruciales para la última generación que se encuentra centrada en el santuario como una revelación directa de la acción que actualmente se está llevando en el cielo. Muchas gracias, Raquel. Qué importante es prácticamente este mensaje. Podemos entender leyendo y estudiando los testimonios aquí la correcta comprensión de ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Obviamente, como adventistas del séptimo día debemos entender que la mayoría de nuestras doctrinas están heredadas por las iglesias protestantes y bueno, son algunas doctrinas que fueron mencionadas que hace ese pueblo un pueblo especial y tenemos mensajes que necesitamos compartir con el mundo y esto es una de ellos. ¿Por qué es tan importante conocer este mensaje y por qué es tan importante compartir con otros este mensaje? Vamos a ver aquí en la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante saber lo que está sucediendo hoy en el santuario celestial? ¿Qué podemos decir aquí, Raquel? Es tan necesario que nuestra vida y nuestra salvación futura depende de ello. En Hebreos 8 y en Hebreos 9 tenemos una referencia directa al santuario que una vez estuvo construido en la tierra como mero reflejo del que hoy actúa en el cielo. Así que el conocimiento de lo que está sucediendo debe tener un impacto significativo sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestras decisiones. Precisamente porque el ser humano depende y necesita un Salvador para adquirir la redención final, el santuario es la representación directa de la mano extendida de la divinidad hacia la humanidad para restaurarla y reedificarla. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante como cristiano entender que estamos viviendo un tiempo de un juicio investigador. Y este juicio investigador puede investigar en cualquier tiempo mi caso. Entonces nosotros necesitamos saberlo y los cristianos deben saberlo porque saben o no saben del caso de cada uno debería salir en este juicio investigador. El testimonio aquí dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Si nosotros creemos en Jesús, debemos saber dónde está. Yo me recuerdo algunas ilustraciones eclesiásticas que mostraban Dios y los ángeles sentados sobre las nubes, y entonces ese tipo de comprensión no cuadra más con nuestra comprensión de los aviones vuelan sobre las nubes y cada uno sabe que ahí no hay nada. Entonces debemos saber dónde está Jesús, dónde hace Él su servicio de intercesor es en este santuario, y también tenemos más información y sabemos dónde está el trono de Dios, está donde está la formación de Orión. Así que no podemos contar historias fantásticas que no tiene fundamento en las escrituras, tampoco tiene fundamento en la realidad. Dios es real y todo que está escrito en las escrituras es porque ha sucedido algo muy especial y nosotros debemos explicar esto porque es un mensaje que cada cristiano debe conocer. Seguimos más adelante y la pregunta número 3. ¿Qué ministerio está realizado Jesús por el hombre en el santuario celestial hoy? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? El hecho de que un juicio se lleve a cabo es porque hay transgresión, porque hay culpa, porque hay desobediencia. Y un tema que debe someterse a enjuiciamiento y sentencia. Aquí tenemos involucrado al ser humano como culpable
tenemos la ley, los 10 mandamientos como la norma de orientación y juicio. Y tenemos a la divinidad completa vinculada y promoviendo el acceso y el alcance de la salvación por parte de la humanidad. Por lo tanto, Dios desea defendernos, desea interceder y ofrecernos la salvación final. Sin embargo, el reconocimiento de nuestra naturaleza, el apartamiento del mal, el deseo de hacer el bien, la fuerza para realizarlo, esa obra que se realiza como una renovación, como un renacimiento, es la obra directa de la divinidad en el ser humano, lo cual puede, debe y tiene que darse en este periodo de juicio, donde una sentencia final sobre nuestras vidas y su futuro será pronunciada, basado en el carácter, en la ley de Dios, en el conocimiento recibido y en el sentido de la obediencia y la entrega a Dios. Muchas gracias, Raquel. Interesante, los testimonios mencionan 3 importantes razones por qué debemos conocer este mensaje. Primero, porque Jesús entró en el lugar santísimo y sabemos que eso es el cumplimiento de una profecía muy importante en el libro de Daniel. Segundo, porque en el lugar santísimo está la ley y en acuerdo de la ley se va a realizar este juicio. Entonces hay muchas denominaciones cristianas que no prestan atención a la ley, hasta dicen que está crucificada en la cruz y que eso no es vigente más, el sábado no se debe usar. Entonces están engañados prácticamente por doctrinas equivocadas. En tercer lugar, podemos ver que mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben repasar cuidadosamente su vida. Entonces, el mensaje que hay un santuario, que todavía estamos en proceso del juicio, significa que mi caso todavía no está cerrado, mi caso todavía no está seguro. Yo necesito colaborar con el Rey de los Reyes, con nuestro Salvador Jesucristo. Si yo no lo hago, entonces yo puedo perder la salvación. Vamos a ver más adelante qué dice en nuestra lección, cómo se está llevando a cabo esta obra y qué será entonces quitado para siempre. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? El santuario es un testimonio del amor de Dios, de la defensa que hace del ser humano, de la representatividad que hace en nuestro favor, pero también tiene como finalidad última que el pecado sea perdonado, sea eliminado y finalmente por la profecía sabemos que el pecado, el mal y Satanás desaparecerán de este mundo. Precisamente porque el poder de la salvación, el amor divino y su gracia ha hecho posible tu salvación y mi salvación. Por lo tanto, lo que será quitado para siempre será el pecado, la memoria del pecado y las consecuencias del pecado también en cada uno de nosotros. De esta manera el Señor, por esa renovación, ese renacimiento que se da de acuerdo a su imagen y semejanza, facilita la transformación y por lo tanto el alejamiento del pecado hasta su exterminio final. Muchas gracias, Raquel. Esta obra es muy importante y cómo se acaba es muy importante también, así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados. Es interesante para nosotros saber eso y para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos responder en esta acción
conexión. Nosotros debemos prácticamente colaborar en un proceso de limpieza, de purificación. ¿En qué sentido? En el sentido de cada uno de nosotros debe investigar su vida. Y eso es prácticamente la pregunta número 5. ¿Qué fue importante para el pueblo de Dios durante el típico día de expiación? Y es aún hoy, mientras el cierre del tiempo de la gracia se acerca y Jesús concluye el juicio investigador. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Si estamos estudiando esta lección es porque Dios ha impresionado nuestros corazones y nos ha traído hasta aquí. Ahora, Él tiene planes más elevados y objetivos mayores a alcanzar, y de hecho la salvación es el más excelso de todos. Para ello se necesita tener una comprensión de nuestras necesidades, una clara ratificación de nuestra naturaleza y la necesidad del arrepentimiento y de la conversión, a fin de eliminar los pecados, las maldades, los errores, las faltas cometidas en el pasado, que queden completamente resueltos, lo cual hace en este momento la obra de investigación y de intercesión del Señor Jesús como nuestro representante, teniendo como objetivo final la purificación de nuestros seres y la redención final. Muchas gracias, Raquel. Aquí está claramente explicado. Todas las ceremonias está destinada a inculcar israelitas una idea de la santidad de Dios. Qué complicado es todo. Imagínense que cada persona desde el principio del mundo, desde la creación hasta hoy, debe pasar por un juicio investigador, que significa que toda su vida va a ser investigada, todo que ha vivido, todo que ha pensado, todo que ha hablado, y se va a investigar si esa persona está arrepentida o no está arrepentida. Es increíblemente detallado, perfecto, justo el juicio de Dios. Así que, queridos hermanos, hermanas, imagínense qué tipo de trabajo enorme se está procesando en este momento en el santuario celestial. Vamos a ver aquí el segundo testimonio que dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Es sumamente interesante e importante entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto, es nuestro abogado, eso es cierto y amén. Pero en el mismo tiempo, cuando Él hace este trabajo, un otro trabajo por el Espíritu Santo se está manifestando en la vida de los creyentes, donde de verdad se purifica la vida de la persona del pecado. La práctica del pecado está prácticamente eliminada por la sublime poder del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Pero vamos a ver la pregunta número 6, que dice: ¿cuál debería ser el interés especial de aquellos cuyos nombres fueron escritos en los libros de la vida en su bautismo? ¿Qué interés debemos tener y temor en lo mismo tiempo? Es decir, lo que debe preocuparnos es que la labor que Dios ha iniciado en nosotros y en la cual nosotros tenemos una parte activa, no termina con el bautismo, se desarrolla y empieza a avanzar en una forma progresiva, precisamente porque este pacto de fidelidad y de compromiso se ha dado con el cielo. Así que debe ser nuestra preocupación ver cómo está nuestro ropaje. ¿Estamos vestidos de justicia propia o de la justicia que nos da Dios? ¿Estamos acariciando o manteniendo pecados ocultos y incorrecciones no propicias de acuerdo a la ley de Dios?
El Señor nos dice que además de eso debemos testificar, debemos confesar, dar razón de nuestra fe a otros, con el fin de que no tenga límite la forma en que otros pueden conocer a Dios y tomar entonces una posición clara de separación entre el bien y el mal, de tal manera que podamos ser testigos, participantes de ese último periodo de gracia al mundo y de ese grupo de salvados que han permanecido en el amor de Dios, han crecido en la iglesia, en la gracia y han progresado en el bien hacer. Muchas gracias, Raquel. Aquí el testimonio está muy claro, prácticamente dice cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Es muy importante, hermanos y hermanas, entender que puede ser que nuestro nombre está escrito en los libros de la vida y obviamente si somos bautizados, imagínense que hemos recibido como un regalo precioso por gracia y por fe la salvación y la vida eterna, pero sí podemos perderla si nosotros desobedecemos, si nosotros obstaculamos la salvación y el cambio de nuestro carácter. Por eso debemos pedir a nuestro Señor, así como David también lo hizo, Dios muéstrame mis debilidades, muéstrame mis pecados, porque yo quiero confesarlo, yo quiero abandonarlo, yo quiero colaborar en esta gran obra de santificación, de purificación del santuario. Queridos hermanos y hermanas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. Así que permanecemos con buen ánimo, seguimos estudiando nuestra lección e intentemos colaborar con nuestro Señor y con su Espíritu, porque todo está preparado para nuestra salvación. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.